Usted... Otro bloque de códigos en la tele, la política desde adentro. Gracias por estar del otro lado. ¿Usted trajo yerba? ¿Trajo algún presente que le aplauden tanto? Sí, sí. Básicamente lo que... Hoy yerba, mirá, traes y quedas como un rey. ¿Sí? Sí. Bueno. El cargamento de abajo, en la puerta. ¿Cómo? No entiendo. Sí, está el cargamento ahí, hay que ir a buscar nomás. Te está mintiendo, no sé, date cuenta. Ah, bueno, está bien. Perdón por la inocencia y eso que no estamos en diciembre. Bueno, gracias, diputado, por venir. Estamos con el diputado Ricardo Belbach, diputado nacional por el Frente Renovador. Muchos temas para hablar de la dinámica de la política nacional, de la administración pública nacional y, por supuesto, cómo nos repercute a la provincia de Misiones. Primer tema, Ricardo. Para mí no es un debate, pero se está planteando en las redes, en los medios, el tema de la apertura o no de frontera. Digo, para mí no, me parece que no es el momento, pero... Sí, buenas noches. Usted es el que sabe. No, gracias por invitarme una vez más. Creo que está bueno el debate, tenemos que opinar. Nosotros, el gobernador y el espacio de la renovación considera, en primer término, tenemos que considerar la cuestión de salubridad y las condiciones no están dadas para la movilización de personas que genera lo que todos sabemos en el centro del país, ha generado el movimiento, es el que ha generado mayores contagios. El virus no camina solo, lo llevamos nosotros, entonces tenemos una postura para el ingreso dentro del país con las otras provincias y el mismo criterio lo queremos mantener también con la frontera y especialmente con Brasil, que es una zona que tiene muchos contagiados, entonces estamos en riesgo, no podemos poner en riesgo a nuestros ciudadanos y tampoco queremos ser nosotros los factores de contagio de otros países. Entonces, lo recomendable es no movilizarse y por lo tanto quienes plantearon primero el cierre del puente no hemos sido nosotros. Y nosotros estamos de acuerdo con mantener hasta que tengamos la seguridad necesaria de que el virus no va a circular. Eso sería cuando tengamos un medicamento o estemos vacunados. Máxime con lo que hoy significa la amenaza que tenemos acá en el caso de Posadas a 100 kilómetros, pero en ciudades fronterizas, prácticamente en la vereda de su casa, que es Brasil, ¿no? Sí, Brasil, y el riesgo también lo tiene Paraguay, porque hemos visto que algunas localidades paraguayas han tenido contagio importante ahora últimamente a raíz de la presencia de algunos brasileños. También vemos alguna información del mismo Paraguay que están preocupados por el contrabando. Sí, pero ¿por qué? Porque el contrabando les genera también a ellos un ingreso posible del virus. El contrabando que entra al Paraguay en este momento es de Brasil. Entonces están preocupados. Entonces nosotros consideramos que no podemos, en estas circunstancias, la que estamos viviendo, no solamente plantear una cuestión que atenta contra la seguridad y la salud de todos, sino también querer formalizar cuestiones irregulares respecto de la ley. ¿Cómo están trabajando con los pedidos de la provincia a Nación? Acá lo voy a leer textual porque es un poquito largo y tiene muchos números. La producción me apunta que bueno, la provincia pide a la Nación la creación de una zona franca para, en este caso, eximir de impuestos nacionales a algunas empresas de servicios y de bienes que bueno, justifiquen tal fin, ¿no? Se habla, por ejemplo, de disminución de ganancias del 10%, del IVA y de las cargas sociales hasta 16,5%. ¿Esto es un pedido formal? ¿Ya está hecho? Esto está hecho hace un tiempo largo. Desde el gobierno anterior, cuando se aprobó la ley de pymes, nosotros queremos que se reglamente el artículo 10. Que no favorece solo a Misiones y solo a distintas localidades. Favorece a todas las provincias, porque es una ley nacional, favorece también a Jujuy, a Salta, a Chaco, a Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza y todas las otras provincias que tengan límite con otro país. A ver si entiendo. O sea, que se reglamente el artículo 10 de la ley de pymes, que ya es una ley aprobada, ¿ya está incluido estos beneficios? Esto es lo que pedimos que en la reglamentación se incluya.
¿Entendés? O sea, dentro de ese artículo queremos que se reglamente de esta forma. Y bueno, estamos esperando eso. Creemos que vamos a tener, hemos tenido acogida en el diálogo, la conversación, y sí vamos a tener respuesta, esperemos que sí. La única batalla que se pierde es la que no se da. Y nosotros venimos dando esta batalla para que los misioneros podamos estar en igualdad de condiciones respecto del resto del país. Primero, por ser escuchados. Segundo, por aportar también mayor calidad de vida a los misioneros, que es aportarle al país. A veces uno escucha a algunos dirigentes a nivel nacional y cuando hablan de la coparticipación y la redistribución de ingresos, de nación-provincia, realmente preocupa el nivel de desconocimientos que tienen del interior profundo, si vale el término. ¿Qué pasa con el gobierno actual? No son dirigentes nacionales. Que salen en algunos medios de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, son dirigentes de una parte del país que conocen su realidad y no tienen la obligación de conocer otras realidades. Lo que no tienen que hacer es opinar de otras realidades. Yo no opino del conurbano, digamos, ni tampoco de las realidades culturales de otro lugar. Uno puede opinar desde lo positivo para construir una cultura juntos. Yo creo que en esto del federalismo mucha responsabilidad tenemos todos, porque nosotros tenemos que luchar por ese espacio. No le podemos pedir al que no lo entiende que lo entienda. Y el centralismo no entiende, porque entiende su realidad. No puede entender la otra realidad porque no vive en ese contexto. No hay información que cambie la emotividad de aquel que quiere un lugar. Nosotros luchamos por esto porque queremos esto. Y en ese contexto, ¿cómo lo ves, Ricardo, al gobierno nacional? Yo creo que el gobierno nacional, esto del federalismo es no hacerlo, es escuchar a las realidades particulares. Y creo que lo está haciendo porque está planteando también la necesidad. Yo creo que en esto del federalismo nosotros lo debemos practicar, no solamente con el gobierno nacional, sino nosotros con las provincias vecinas. ¿Por qué? Porque el federalismo no se da solo con el país central, ni con el gobierno central. Nosotros tenemos que ser federales entre nosotros, es decir, trabajar juntos con las otras realidades provinciales. Podemos ser federales trabajando bien con Corrientes, por ejemplo. Es decir, compartir una cultura que más o menos parecida nos permite también intercambiar problemáticas comunes y además sinergia en actividades comunes, en el agro, en la forestoindustria, en ese tipo de cosas capaz que tengamos que trabajar mucho más entre nosotros. Uno como comunicador, Ricardo, ve que a la Argentina le falta mucho, como Estado, como sociedad. Voy a citar a una jueza que dice: me duele el DNI a veces, y a veces es así, pero también hay cosas como esta. Vamos a ver este video que nos da orgullo y quiero que me des tu opinión con respecto a este anuncio, que no es un anuncio, es una concreción, y que Argentina lo pone Argentina entre los 2 o 3 países avanzados en Latinoamérica en desarrollo de vacunas. El laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio que tiene muchos años de radicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19 y que se encuentra en la fase 3 de desarrollo, para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México. Bien, ¿qué opinión te merece esto? No, por supuesto, esto es el sector privado trabajando intensamente. Acá hay muchas cosas. Primero, el recurso humano, es decir, nuestras universidades y además el Estado ha apostado a formar profesionales de alta calidad. Creo que eso es muestra de eso. Y también empresarios que ponen lo necesario, no solo la plata, sino el riesgo, el compromiso con un país que quiere que salga adelante, y el Estado acompañando ese proceso. En realidad es el Estado en general, porque aportó para la educación, la formación. El Estado acompaña al sector privado y el sector privado emprende. A diferencia de otros esquemas, y no hablo de gobierno, sino de ideológicos.
Hay gente que prefiere, en vez de hacer un laboratorio, invertir en la bolsa o ese tipo de actividad financiera que le ofrece mayores capitales, mayores ingresos, sin riesgo y a veces sin tener que lidiar con toda una actividad que es compleja. Entonces creo que es satisfactorio, nos da mucha satisfacción y sobre todo hemos visto con satisfacción que tenemos el jefe de asesores de la NASA es argentino y en Europa y en distintos laboratorios y en Oxford también hay gente argentina trabajando allá en la vacuna. Entonces creo que sí, nosotros tenemos muchos elementos para salir adelante, porque tenemos sobre todo, fundamentalmente creo que el recurso humano que nos permite dar pasos importantes. Tenemos que ponernos de acuerdo, que ese es el problema. Bueno, y también vamos a hablar de eso, de la falta de posibilidad que tenemos de ponernos de acuerdo. Vamos a ir a una pausa, te doy el mono que te hace una pregunta para la pausa. Lo mira feo al mono. Hago un pregunta del mono y vamos a la pausa. ¿Se adelantan las elecciones? No me contestes. Seguimos en Códigos en la Tele. Después de la pausa quedaba la pregunta pendiente previa a ella, que es Ricardo Belbach. ¿Se adelantan las elecciones? Hay cierta costumbre en la provincia de adelantar las elecciones. Estamos hablando del año que viene, obviamente. Sí, yo no puedo afirmar nada. Esto le corresponde al conductor de nuestro partido y las circunstancias. Lo que vos decís es cierto. Hemos tenido una tradición de elegir nuestras autoridades. Yo creo que está bien elegir lo nuestro. Está bueno que no se mezclen las cosas, elegir nuestros diputados, nuestros concejales. Lo hemos hecho siempre y me parece que seguiremos con la tradición. Pero considero que el presidente del partido va a evaluar junto con el gobernador y con los dirigentes y vamos a ver, esto es un momento complejo en nuestra situación del país y empezar a hablar de elecciones queda un poco... me parece fuera de lugar, no es tiempo. Gracias por lo que me toca. Sí, me parece que no es tiempo de hablar de elecciones, es tiempo de otro compromiso. El año que viene alcanza igual en cuanto a los plazos, digo, ¿no? Porque hay que convocar 90 días antes, todo. No, por supuesto, por eso digo, depende del momento que se quiera, pero tenemos que esperar a ver que empecemos a trabajar con una situación de tranquilidad pandémica. Vamos a ver este material multimedial y quiero tu opinión también. Esto tiene que ver obviamente con la marcha del 17 y la pregunta es ¿qué nos pasa? En el bloque anterior hablabas de esta cuestión de que tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas cosas y mientras el Estado está pidiendo que nos cuidemos, que cuidemos la distancia, que nos quedemos en casa en lo posible, bueno, hay un sector que dice no, yo salgo a la calle. Sí, yo acá creo que hay dos cosas. Una es incluso en el tema de algunos reclamos estaban orientados a la pandemia y otros orientados a la reforma judicial. Porque un sector dice que está concluida la etapa de cuarentena y, a ver, yo a eso no me animo a afirmar hasta que no tengamos la vacuna. ¿Por qué? Porque se vio en el resto del país, están creciendo los contagios, entonces nadie está exento de que mañana pueda pasarnos. Dios quiera que no. En Europa mismo tienen rebrote. En todos lados. ¿Por qué? Porque es rápida propagación. Entonces creo que no debemos exponernos a esto. Ahora, las formas de expresión de hoy, hay muchas formas de expresarse y fundamentalmente creo que los medios de comunicación, las redes son importantes. No creo que sea necesario hacer correr este tipo de riesgos. Bueno, de todas formas, nosotros en nuestro espacio provincial, que se manifiesten en contra y que expresen algunas opiniones, nos parece bien, pero no en este contexto.
con respecto a las clases, que también es otro tema que se está debatiendo mucho, padres, docentes, funcionarios hablan de la vuelta o no de clases. ¿Cuál es tu opinión o qué hablaste con Trota y con el ministro de la provincia, con tus pares nacionales sobre si debería o no volver las clases en este contexto? No, a ver, en la provincia hay todo un equipo técnico que está trabajando sobre la viabilidad permanentemente. Ahora el gobernador también con sus asesores está evaluando también, pero le corresponde a ellos tener una opinión. Yo soy un legislador y en mi opinión, en lo personal, tengo temores. Creo que debemos extremar todas las medidas para cuidarnos. Entonces vamos a ver el equilibrio entre la necesidad y lo conveniente. Hablando de equilibrio, le preguntamos al ministro de Salud Pública de la provincia, al ministro de Gobierno, Alarcón y Pérez respectivamente, sobre cuál es el más chinchudo del gabinete, de los diputados nacionales, de funcionarios, y coincidieron ellos dos y algunos más que sos vos. Este es tu momento para desmentir al mono que fue el que habló con estas personas. No tengo nada que defenderme de esas acusaciones infundadas. No vas a ser más, pero no vas a ser más chinchudo. No, a ver, también podemos preguntar a ver quién trabaja más, por ejemplo. Entonces, o quién trabaja menos. Porque me parece que preguntar quién es más chinchudo no tiene no es relevante. Ahora, quién trabaja más, podríamos preguntar a ver quién trabaja de esos muchachos. ¿Y Pérez o Alarcón? No sé, la verdad que no sé. O sea, ellos sí lo acusan a usted, a vos te acusan, pero vos no querés quedar mal con ellos. No, a ver, la sociedad los va a juzgar. Está bien. Bueno, agenda parlamentaria para lo que queda de este año en... Agenda parlamentaria, así el primer tema más importante que creo que debemos trabajar es el tema del presupuesto, que es algo que todavía no fue, ahora en septiembre tendrá que ir a la Cámara. Me parece que es trascendente porque estamos gobernando con un presupuesto que votamos en el año 18. El 19, o sea, el 18 para el 19. Está vigente el presupuesto del 19, el año 20 no se votó presupuesto. Y necesitamos la previsión. No solo la previsión, sino poder poner en ese presupuesto cosas para las provincias. Fíjate que en ese presupuesto nosotros hemos planteado algunas cosas que no se pudieron concretar. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia teníamos otra pandemia que era la deuda externa y ese tipo de negociación nos terminó y no terminó aún, va a terminar ahora estos días de agosto una parte de la negociación, falta otra ¿Con parte. los organismos internacionales? Con el Fondo Monetario Internacional, entonces ahora fue con los privados. Todo ese contexto hizo difícil, no se pudo poner en vigencia un presupuesto nuevo. Entonces creo que debemos trabajar con mucha intensidad un presupuesto nuevo que sea equilibrado, que sea racional y que además contemplan las necesidades reales de las provincias. La última, Ricardo, reforma judicial, el pensamiento tuyo, de tus pares, especialmente los diputados de la provincia de Misiones que nos representan. Estamos trabajando sobre eso justamente ahora, es un tema que yo creo que para mí la reforma judicial son importantes, acercar mayor servicio de justicia a la comunidad, pero ese mayor servicio de justicia tiene que verse en la calidad de quienes lo prestan. Es decir, junto con la cantidad de juzgados nuevos o funcionarios nuevos de la justicia, creo que debemos mejorar el perfil. Y lo otro que sí creo que tenemos que trabajar es el Consejo de la Magistratura para que el perfil sea superior, para que tengamos un mejor perfil de los funcionarios de la justicia. Así como exigimos en todos los sectores de la sociedad, creo que es necesario que la justicia también
vaya siendo cada vez más cercana. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Perdón por las indiscreciones. El mono tiene la culpa de todo y Sebastián Balanda. Yo no tengo nada que ver. Y dos detractores. Y dos detractores. Se quedó. No quería pelearse, pero Pilar se peleó. Bueno, estuvimos hablando con el diputado nacional del Frente Renovador, Ricardo Belbach. A esta Cámara, Ricardo, ¿cuál es el rol de la política en este contexto tan complejo que estamos viviendo? Y el rol de la política es fundamental. Acá, con el aporte de los técnicos, vamos tomando decisiones, pero la política es la que ve el todo y puede acercarse a la realidad y tomar las decisiones necesarias para este momento difícil. Pausa y volvemos.